Bienvenido a la casa del Señor. Los pequeños menores de 11 años pueden ir a su clase y los demás permanecen acá. Si usted tiene Biblia, vaya por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Ahí vamos a compartir la palabra en el día de hoy. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Te honramos, Señor, te bendecimos, Padre. El domingo pasado compartí la palabra somos la familia de Dios. ¿Se acuerda? Somos la familia de Dios. Y hoy quiero compartir con usted esta palabra que dice somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hoy día usted va a entender y a aprender qué es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, que el Señor les bendiga, les prospere. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Bien, 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Dice así la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, con humildad en nuestro corazón, reconociendo, Señor, que te necesitamos, yo quiero pedirte, Dios, que tú nos reveles esta palabra. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos tener conexión con nuestro Creador. Necesitamos entender quiénes somos nosotros, a qué nos has llamado y cuál es tu propósito para nuestra vida. Señor, y oro que esta palabra que he preparado para mis amados en este día venga para traer luz, venga para traer verdad, venga para revelarnos lo que tú nos quieres entregar. Lo oro todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el domingo pasado hablamos y les compartía la palabra de que somos la familia de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios ha sido engendrado por el Espíritu Santo, dice la palabra, y Él nos ha unido a nuestra familia espiritual. Y aquí está usted hoy día unido a la familia que Dios le ha dado en el Espíritu, espiritualmente.
Todos nosotros tenemos una familia física, de sangre, ¿verdad? Nuestro papá, nuestra mamá, la gente con la cual nosotros vivimos. Pero hay una familia que es la familia espiritual. Y dijimos el otro día que uno de los propósitos por los cuales el Señor nos ha unido a la familia espiritual es para fortalecernos mutuamente, es para apoyarnos mutuamente, es para que estemos juntos, para que nos esforcemos, es para que prediquemos la palabra del Señor y compartimos mucho acerca de lo que significa ser la familia de Dios. Pues bien, la familia de Dios o los hijos de Dios también han sido llamados a ser un cuerpo. Y ese cuerpo se le llama el cuerpo de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo aquí está hablando que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, ¿verdad? El cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros. Entonces, un cuerpo no es todo un miembro. Imagínense que todos nosotros fuéramos orejas caminantes. No podríamos ver, no tendríamos el sentido del gusto, no tendríamos el sentido del olfato, porque seríamos todo oídos. Ahora imagínense, si fuéramos todo oído, ¿quién sería el que habla? Si fuéramos todo oído, ¿quién sería el que ve? Entonces, Dios nos hizo de una manera en la cual nosotros pudiéramos tener un cuerpo físico y ese cuerpo pudiera tener diferentes partes que nos ayudan a vivir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo una cabeza y en esa cabeza hay un cerebro. Algunos tienen un cerebro más chico que otros, ¿verdad? Pero el punto es que con nuestro cerebro, con nuestra mente, ahí está nuestra mente, ahí está nuestro razonamiento, con ese cerebro nosotros le damos órdenes a otras partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, inconscientemente yo le digo a mi cuerpo, camina hacia la izquierda y yo voy para allá, ¿verdad? Y son cosas que nosotros hacemos de manera inconsciente. Si me pica una ceja, yo digo, le digo a mi mano, ráscame la ceja derecha y me rasco acá, ¿verdad? Pero eso ni siquiera lo pienso, eso ni siquiera es algo que yo estoy razonando. Ya estamos tan habituados a esas cosas que simplemente lo hacemos. Podemos correr. Y hay otras partes del cuerpo que funcionan con el sistema automático del cuerpo. Por ejemplo, usted no tiene que estar todo el tiempo diciéndole a sus pulmones que respiren. Imagínense que sus pulmones dependieran de la orden consciente que usted le dé al pulmón para que respire. O sea, usted se queda dormido y se ahoga, ¿verdad? Porque pierde la conciencia del que sus pulmones tienen que funcionar. Entonces, hay cosas que son automáticas, otras cosas no lo son. Por ejemplo, el ver es automático. Usted abre los ojos y simplemente ve. Pero el mirar en una dirección es algo que usted hace de forma consciente. El escuchar también es automático, pero el oír es poner una atención. Usted puede estar en una habitación llena de ruido y usted tiene que poner una atención para poder discernir lo que usted quiera escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces son diferentes funciones, pero es un solo cuerpo. ¿Se da cuenta? Lo que yo hago con mi mano no es lo mismo que lo que yo hago con mi pie. No es lo mismo que lo que yo hago con mi corazón. Son diferentes miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo aquí le está escribiendo a los corintios y le está diciendo a ellos que nosotros, el conjunto de hijos de Dios, de creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice que como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero sigue siendo un solo cuerpo, de la misma manera, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros es importante. Imagínense ustedes si le cercenaran la mano derecha. ¿Cómo quedaría usted? Intente funcionar usted todo el día, si usted es diestro, solamente con la mano izquierda. Intente ir al baño con la mano izquierda. Va a quedar la pura embarrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito mi mano derecha. Necesito caminar. Cuando usted ve una persona, por ejemplo, que no tiene piernas, ¿qué es lo que necesita? Una silla de rueda para poder ir de un lugar a otro. Entonces, todos los miembros son muy importantes. Imagínese usted no tuviera cejas y usted saliera a correr por la mañana. Toda la transpiración le caería sobre los ojos.
Entonces, todos los miembros del cuerpo, aunque sean pequeños, nos ayudan. Si no tuviéramos pestañas, nos entraría cualquier mugre a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, todos los miembros, por más pequeños e insignificantes que puedan parecer, son importantes en nuestra vida. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, todos los miembros son importantes. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les dice que en el cuerpo hay miembros que son diferentes entre sí. Le está escribiendo una iglesia en la cual habían judíos y gentiles, extranjeros. Le está escribiendo una iglesia en que había gente libre, pero también había gente que eran esclavos. Estamos hablando de cerca de hace 2000 años atrás. Entonces, podemos diferir en cosas no esenciales, pero debemos estar unidos en las cosas que son esenciales. Entonces yo puedo pensar diferente a usted, usted puede pensar diferente a mí, pero hay cosas en las cuales debemos estar unidos. Y en las cosas que estamos unidos son las cosas en las que el Padre Celestial nos une y el Espíritu Santo nos une. El verso 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo con esto es que el pie no puede decir, no dependo del cuerpo porque no soy mano. La mano sí depende del cuerpo. Esto quiere decir que nosotros no podemos ser gente que camina en independencia. El pie que dice eso es un soberbio. Tú no puedes funcionar en Dios fuera del cuerpo en el cual Él te ha puesto. Todo miembro independiente no tiene vida en sí mismo y la vida de cada miembro depende de estar unido al cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un accidente y me cortan el pie izquierdo, ese pie izquierdo no puede decir, voy a seguir funcionando, no me importa. No funciona de esa manera. Tiene que estar unido al cuerpo para poder funcionar. Por eso cuando una persona se aparta del cuerpo de Cristo, termina muriéndose espiritualmente, porque se ha cercenado a sí mismo. Esos son los llaneros solitarios que se desligan del cuerpo y terminan muriendo espiritualmente. Entonces ahí, cuando tú eres así, no importa cuánto tú ores, ayunes, profetices, declares, porque la sangre que te da vida a ti solamente te llega cuando tú estás unido al resto del cuerpo. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, un miembro autocercenado no tiene la capacidad de producir vida ni de funcionar. Ahora, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Si todo es ojo, no existe la audición, dijimos. Si todo es oído, no existe el olfato. Y todo miembro del cuerpo complementa al otro con la función que cumple. Porque tú fuiste creado para tener la necesidad que otro puede suplir. Dios lo planeó así para mantenernos humildes. Entonces, cuando yo reconozco que hay algo a mí que me falta, pero que lo tiene Freddy, entonces Freddy me lo puede ministrar. Cuando usted reconoce que le falta algo que yo tengo, entonces yo le puedo suministrar eso que a usted le falta. Y entonces eso nos hace mantenernos humildes, reconociendo que necesitamos las otras partes del cuerpo. Entonces, un cristiano no puede ser dependiente ni independiente. Escucha acá. El cristiano orgulloso y soberbio es independiente. El cristiano orgulloso dice, yo no necesito al resto del cuerpo. Yo puedo funcionar yo solo. No necesito que nadie ore por mí. No necesito congregarme, no necesito que alguien me predique, no necesito que alguien me cuide, no necesito que nadie me ministre. Esas personas son creyentes orgullosos porque piensan que pueden vivir sin el resto del cuerpo. Esa es la gente independiente. Ahora, un cristiano con falta de identidad y con baja autoestima es dependiente. ¿Conoce usted personas así? Que si usted no está orando por ellas, si usted no la está ministrando, si usted no lo está llamando por teléfono, si usted no le está diciendo conéctate al grupo conectado, ven a la iglesia, esa gente es gente dependiente en forma extrema. Ese es el otro extremo. Dios no quiere eso. Dios no quiere gente ni independiente ni dependiente. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios?
Dios quiere un cristiano maduro y sano, y un cristiano maduro y sano es interdependiente. O sea, ese tipo de creyente da lo que tiene, pero es lo suficientemente humilde para recibir lo que no tiene. Ese tipo de creyente funciona en el poder de la unidad. Es humilde para recibir e imparte lo que es y lo que tiene. Entonces, Dios compuso el cuerpo de Cristo de esa manera para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, porque Dios te llamó para servir a otros. Amén. Dios te llamó para servir a otros y para estar en comunión con otros miembros del cuerpo. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es reconocer que necesitamos a otros creyentes. ¿O usted cree que solamente necesita a Dios? Usted no solamente necesita a Dios, usted necesita a otros creyentes. Por eso que es tan importante que nos congreguemos. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, porque ahí es cuando estamos con los demás cristianos, con los demás creyentes. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Escucha acá. El cuerpo de Cristo es aquel cuerpo de creyentes nacidos de nuevo que han sido unidos a Jesucristo por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que Él comenzó de testificar y establecer el reino de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo es el conjunto de creyentes, de cristianos, que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo nos ha unido a este cuerpo para hacer algo. O sea, tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es testificar y establecer el reino de Dios. Y esa es la tarea que Jesús comenzó cuando Él vino aquí a la tierra. Entonces, a veces cuando hablamos del cuerpo de Cristo, puede que nos cueste entender qué es lo que significa. Entonces, se lo voy a explicar hablando, por ejemplo, acerca del cuerpo de bomberos. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? El cuerpo de bomberos. Bien, ¿qué es el cuerpo de bomberos? El cuerpo de bomberos está compuesto por sus miembros voluntarios. Cada miembro del cuerpo es un bombero, ¿verdad? Y los bomberos son aquellas personas encargadas de apagar incendios, de prestar ayuda, rescate, protección a la comunidad durante accidente o cualquier otro tipo de siniestro o emergencia, bien sea provocada por la naturaleza o por causas humanas. Y el lema de los bomberos de Chile es: solo existimos para servir. Entonces, si usted se da cuenta, el cuerpo de bomberos está compuesto por bomberos que tienen una función, ayudar, y tienen un lema, dice, existimos solo para servir. Entonces, de igual manera, el cuerpo de Cristo está compuesto por cristianos. Si el cuerpo de bomberos está compuesto por bomberos, el cuerpo de Cristo está compuesto por cristianos, ¿verdad? Que son los miembros que el Espíritu Santo trae, y cada miembro es un cristiano. Y los cristianos son hijos de Dios, nacidos de nuevo, para adorar a Dios, predicar el evangelio, ser como Cristo, servir a otros y establecer el reino de Dios en la tierra. Y creo que el lema de los creyentes, de los cristianos, debiera ser: solo existimos para la gloria de Dios. Si el lema de los bomberos es solo existimos para servir, nuestro lema debiera ser: solamente existimos para la gloria de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo está compuesto por cristianos que predican la palabra, que establecen el reino de Dios y cuyo lema debiera ser: solamente existimos para la gloria de Dios. Entonces tú estás aquí en esta mañana con un propósito. Dios te trajo para ser parte del cuerpo de Cristo, de este cuerpo de creyentes. Amén. Ahora, ¿quién es la mayor autoridad en el cuerpo de Cristo? En un cuerpo físico, la mayor autoridad es la cabeza, ¿verdad? Eso es obvio. La cabeza da las instrucciones. La cabeza dice dónde vamos. La cabeza dice a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto. La cabeza da las instrucciones. Ahora, ¿quién es la mayor autoridad en el cuerpo de Cristo?
Eso está en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces hay un orden. Amén. Efesios 5:23 dice, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, Dios es un Dios de orden. Amén. Lo contrario al orden es el caos. Entonces, Dios establece el orden en su casa para que todo funcione de acuerdo a su diseño y a su plan. Para que exista orden, tiene que haber una cadena de mando. Entonces, usted va a ver que en toda organización saludable hay una cadena de mando y hay una cabeza. Por ejemplo, en la familia, la cabeza es el varón. ¿Me dicen amén? En una familia, la cabeza es el varón. Es el jefe de hogar. Es el varón. En un colegio, la cabeza, ¿quién es? Es el director. En una municipalidad, ¿quién es la cabeza? El alcalde, la alcaldesa. En el ejército, ¿quién es la cabeza? El general. Amén. En un estado soberano, ¿cuál es la cabeza? El presidente de la república. En la iglesia universal, ¿cuál es la cabeza? Cristo. En la iglesia local, ¿quién es la cabeza? El pastor. En una red de iglesias, ¿quién es la cabeza? Un apóstol. Entonces, toda autoridad, toda cabeza en un lugar en el que Dios es el rey, ha sido dispuesta por él. Amén. Entonces, el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. En Romanos 13, versos 1 y 2, dice así: toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas, de manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Entonces, es por causa del concepto de autoridad que el pecado de la rebelión es tan tremendo. Porque cuando tú te rebelas a una autoridad delegada, tú te estás rebelando a la autoridad mayor que delegó aquella autoridad, que es Dios. Entonces, por ejemplo, cuando los hijos en el hogar se rebelan contra los padres, en última instancia se están rebelando a Dios, porque Dios es quien entregó la autoridad delegada a los padres. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Me está entendiendo? Entonces, así en todas las cosas, lo que Dios quiere es que haya orden. Mire lo que dice Hebreos 13:17, la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, en una iglesia, nosotros debemos de obedecer al pastor, no porque el pastor sea el pastor, sino que porque hay una autoridad delegada. De la misma manera, entonces, cuando usted, por ejemplo, pertenece a un grupo conectado, usted tiene que obedecer a su servidor de grupo conectado. ¿Sabe por qué? Porque él es la autoridad delegada. Y cuando usted es rebelde con esa autoridad, usted está siendo rebelde al que le delegó la autoridad, que es el pastor. Y si usted está siendo rebelde a su pastor, usted está siendo rebelde en última instancia a Dios. ¿Se da cuenta cómo las cosas tienen que funcionar? Entonces, cuando hay orden en un lugar, las cosas funcionan correctamente. Pero cuando yo me desligo del orden de Dios, dice la palabra, viene juicio para mi vida. Viene juicio para mi vida. Ahora, ¿quiénes son los calificados como autoridad en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo,
lo que califica para ser autoridad no son las habilidades de oratoria, no son las habilidades de liderazgo, sino que tres cosas principales. Número uno, ser llamado por Dios. Ser llamado por Dios. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjese, una persona en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cualquier persona no se puede autonombrar pastor, sino que la Escritura dice que esa persona tiene que ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón no se autonombró, Aarón fue llamado por Dios. Pero usted ve hoy día las iglesias y cualquier persona que tiene un poco de oratoria, que tiene un poco de don de liderazgo, ya empieza a pensar que es pastor. Y lo peor es que viene alguien y le dice, me parece que tú tienes el llamado para pastor. Y esa persona se empieza a creer el cuento, se empieza a inflar, se empieza a enorgullecer cuando no esperó el llamado de Dios. Y eso es muy serio y eso es muy complicado. Entonces nosotros debemos de ser gente sabia. Romanos 1:1, el apóstol Pablo dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado, diga conmigo, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Aarón fue llamado para ser sacerdote. Pablo fue llamado a ser apóstol, fue llamado por Dios. Entonces, nunca pienses que porque tienes un don, tú eres llamado a ejercer en la oficina de un ministerio. El hecho de que tú enseñes no te hace a ti un maestro. El hecho de que prediques el evangelio no te hace a ti un evangelista. El hecho de que profetices no te hace un profeta. El hecho de que cuides un grupo conectado no te hace un pastor. Necesitas ser llamado específicamente por Dios. Amén. Diga conmigo, necesito ser llamado por Dios. Ahora, ¿cómo saber si Dios te ha llamado a un ministerio en particular? ¿Quieres saber cómo se sabe? Bueno, Dios mismo te lo hará saber y otras autoridades te lo confirmarán, especialmente la autoridad que Dios asignó a tu vida. Esa es la única manera de saber. Y generalmente Dios llama a personas que no quieren ser llamadas. Porque hay gente que anhela ser llamada, que está esperando que le digan pastor, pastor. Mire, yo le voy a contar un poquito de mi experiencia personal. Yo le puedo contar de mi experiencia. Yo soy quinta generación nacido en la iglesia, en el evangelio. Mi bisabuelo fue el fundador de una corporación que se llama El Buen Samaritano. Bisabuelo por parte de mi mamá. Mis dos abuelos, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, son pastores. Mi papá es pastor, tengo tíos pastores. Entonces yo sé de qué se trata esto. Entonces mi problema era que como yo sabía de qué se trataba esto, y como yo sabía las rabias que pasaban los pastores, los malos entendidos que muchas veces hay en las iglesias, la gente que se enoja, agarra sus cosas y se va, la gente que es malagradecida, que nunca dice gracias por haberme enseñado. Yo sabía todo eso. Entonces yo de chiquitito dije, yo nunca voy a ser pastor. No. Ya he visto mucho, conozco lo que han sufrido mis abuelos, conozco lo que han sufrido mis papás. Yo no pienso ser pastor. Y de hecho, cuando yo era chico y me decían el pastorcito o el pastor Pablito, que yo me ponía a llorar. Porque yo tenía rabia y decía, yo no quiero eso para mi vida. Yo no lo quiero. Pero en mi vida con el Señor, yo empecé a servir al Señor de jovencito. Fui presidente de jóvenes en la iglesia de mi papá. Servía en la alabanza, tocaba la batería, barría la iglesia, barría el templo, hice clases en la escuela dominical y empecé a servir al Señor. Y una de las cosas que tú tienes que saber es que si tú quieres ser llamado por Dios,
Tienes que empezar a servir con las cosas pequeñas. Lavaba los baños en la iglesia, hacía todas esas cosas. Y siempre cuento que la primera vez que yo prediqué, yo me sentí un fracasado porque prediqué 5 minutos y mi papá tuvo que predicar de nuevo. Pero empecé a servir al Señor, empecé a acercarme al Señor y cometí un error. Le dije, Señor, quiero servirte. ¿En qué te puedo servir? Pensando yo que iba a seguir mi vida sirviendo en la batería o en los jóvenes o qué sé yo, o sirviendo en algo. Porque servir tiene que ver con que yo le doy algo al Señor y le doy algo al pueblo de Dios. ¿Verdad? Y fui creciendo en mi vida con el Señor, acercándome a Él y decirle, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte. Me acuerdo que en ese tiempo yo tenía 21 años todavía, y conozco a la que hoy día es mi esposa, la conocí. Fue en ese tiempo que conocí a la pastora Lilibet, ahí conocí a la Anita tenía 19 años. Conocí al Gianfranco, el Gianfranco todavía tenía 3 años, imagínense, en ese tiempo. Y me acuerdo que yo empecé a orar y decirle, Señor, yo te quiero servir. ¿En qué te puedo servir? Y me acuerdo que vamos a una vigilia. Y en esa vigilia, el pastor que estaba predicando, que se llama Nelson Pardo, me acuerdo el nombre, me acuerdo hasta que predicó de Jefté. Estoy hablándole del año 2003. Y ese hombre comenzó a hablar y empezó a decir, si tú quieres servir al Señor, pase aquí al frente. Y yo pasé al frente, cándidamente, inocentemente. Ese hombre puso sus manos sobre mí y empezó a hablarme de parte del Señor. Yo hasta el día de hoy me acuerdo de sus palabras. Me dijo, a partir de hoy yo te aparto para el ministerio. Y empieza a entregarme una palabra profética. Y me da una palabra muy específica. Me dice, y el Señor dice que Él te entrega la llave de David, y donde tú abras, nadie puede cerrar, y donde tú cierres, nadie puede abrir. Y me empieza a profetizar que yo voy a ser pastor. Estoy hablando hace harto años atrás. Era una vigilia. Yo llego de la vigilia a mi casa, como a las 6 de la mañana, y al otro día en la tarde yo estoy orando. Estoy buscando al Señor. Y yo le digo, Señor, yo ni loco me meto a pastor. No hay manera. No me lo pidas. Si a mí me importa un comino lo que me dijo el pastor anoche. Si tú no me lo dices tú a mí, yo no voy a ser pastor. Yo necesito una confirmación tuya y necesito saber de que esto es algo sobrenatural de parte tuya. Porque si no, yo ni loco. Y estoy orando y buscando a Dios. Y hice algo que yo recomiendo que usted no lo haga. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que tenemos que estudiar la palabra de Dios? Y tenemos que leerla en orden, ¿cierto? Pero yo dije, Señor, yo necesito una palabra ahora ya y necesito que seas tú. Así que yo voy a abrir la Biblia y voy a poner el dedo y lo que me salga, Señor, lo que me salga, eso yo lo voy a tomar para mi vida. Estaba siendo muy arriesgado. Me podía salir cualquier tontera, ¿verdad? Me podía salir y Judas fue y se ahorcó y yo hubiera tenido que ir a ahorcarme. Pero abrí la palabra de Dios y me salió Isaías, me parece que el capítulo 22. Y el Isaías está hablando acerca de cuando Dios llama a un hombre que se llamaba Eliakim, un sacerdote. Dice, y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Lo vestiré de un talabarte. Y empieza el profeta a hablar una palabra de un hombre que había sido llamado por Dios para servirle. Pero eso no fue todo. Cuando yo llegué a una parte que dice, y pondré la llave de David sobre su hombro. Y yo empecé a sentir en mi cuerpo físico un fuego. Y pondré la llave de David sobre su hombro. Y donde él abra, nadie cerrará. Y donde él cierre, nadie abrirá. Yo leo eso y exploto en llanto. Ahí en mi habitación, en mi cama, mientras yo estaba arrodillado orando al Señor, exploto. Y digo, Señor, eras tú el que me estaba llamando. Eras tú el que me estaba hablando anoche. Y dije, Señor, si eso es lo que tú quieres, entonces yo lo voy a hacer.
Eso fue por ahí, por el 23 de marzo del año 2003. El día 7 de mayo, bueno, en ese entonces yo conocí a mi esposa, pero no éramos nada. En abril yo me declaro a mi esposa, Lilibet. Y el 7 de mayo nosotros tuvimos una iglesia, o sea, tuvimos una reunión en la iglesia que era pastoreada por mi papá. Y vino un hombre, un profeta de Dios de República Dominicana. Y cuando él estaba predicando, él me saca al frente y empieza a profetizar sobre mí. Y él no conocía a mi esposa y nosotros no éramos nada. Yo les voy a contar algo. Mi mamá es súper celosa. Terrible celosa. Cuando mi mamá sabía que a mí me gustaba una niña, dejaba de hablarme. Así era. No me hablaba, se enojaba conmigo. Entonces, a mí ya me gustaba la pastora. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque no la conoce, qué sé yo. Y ese día yo la invité a la pastora a la iglesia. 7 de mayo del año 2003. Y este hombre, este profeta de Dios, me llama al frente y empieza a profetizar sobre mí. Y él no conocía a mi esposa y nosotros no éramos nada. Y la pastora era la primera vez que iba a nuestra iglesia. No le voy a contar toda la historia porque es muy larga. Pero ese día, ese hombre vio a mi esposa, la sacó adelante y la puso al frente del altar junto conmigo, sin él conocernos a ninguno de los dos. Nos hizo tomar la mano y profetizó sobre nosotros. Cuando mi esposa llegó a su casa, y aquí está mi suegra y mi suegro que les pueden decir si es verdad o no, ella dijo, llegó con esta palabra, dijo, me caso. ¿Sí o no, suegrita? Así fue, me caso. Y ese día fuimos los dos llamados al ministerio. Nos casamos y comenzamos a caminar con el Señor y a buscar al Señor. Pero ¿sabe lo que le quiero compartir con esto? Es que nadie puede tomar para sí esa honra si no es llamado de parte de Dios. Cuando tú eres llamado de parte de Dios, Dios se va a encargar de hacerlo de una manera sobrenatural. Y Dios se va a encargar de confirmar esa misma palabra a través de diferentes autoridades. Pero la autoridad más importante a la cual Dios le afirma eso siempre es el pastor que tú tienes en ese momento. En ese momento mi pastor era mi papá. Y él supo que yo iba a tener que salir de la iglesia para comenzar otra iglesia. Entonces, Dios se va a encargar de llamarte. Si tú quieres servir al Señor, Dios se va a encargar de llamarte, pero tú tienes que buscarlo y anhelarlo a Él. No anhelar un cargo, no anhelar un ministerio, no anhelar una posición, porque lo que tú tienes que anhelar es a Él como persona, porque le vas a estar sirviendo a Él. ¿Me está entendiendo? Entonces fíjese, el apóstol Pablo dice, Pablo, llamado a ser un apóstol. Él fue llamado. Él cuando iba camino a Damasco, él iba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Y el Señor Jesús se le aparece en el camino y Pablo cae cegado por una luz y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a contar de ahí, el Señor lo llama a ser un apóstol. En Gálatas 2, 8 al 9, dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Fíjese, Pablo fue llamado por Dios, pero fue reconocido por Pedro, por Santiago y por Juan. Cuando Dios te llama, nadie te puede quitar el llamado que Dios te hace, pero Dios levanta otras autoridades que reconocen el llamado que Dios te ha dado. Por eso nunca tú te autolevantes, nunca tú te autoenvíes, nunca tú pienses que el llamado que Dios te ha dado es suficiente. Tú necesitas ser reconocido por la autoridad. Amén. Para poder servir a Dios correctamente, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, número 1,
de los que son calificados como autoridad en el cuerpo de Cristo, ser llamado por Dios. Número 2, ser fiel. Hebreos 3, 1 y 2 dice: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. El apóstol acá, que le escribe a los hebreos, le dice a los hermanos: ustedes son participantes de un llamamiento celestial, pero eso no es suficiente. Consideren a Jesús, el cual es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Entonces, Jesús es fiel al que lo constituyó. Jesús fue constituido por el Padre y fue fiel a él. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando el pastor lo constituye en un ministerio, ¿usted le es fiel? Cuando el pastor le dice: quiero que empieces a participar en el ministerio de la intercesión, ¿usted es fiel a eso? ¿Usted llega a la hora para eso? Cuando el pastor lo constituye, usted le dice: quiero que participes en el ministerio de la alabanza y de la adoración, ¿usted es fiel a eso? Cuando el pastor le dice: quiero que tú funciones, por favor, y te encargues de los ujieres, ¿usted es fiel a eso? Cuando el pastor le dice: vamos a ponerte como un servidor de grupo conectado, ¿usted es fiel a eso? Entonces, para poder tener autoridad en el cuerpo de Cristo, número 1, usted tiene que ser llamado por Dios. Pero número 2, usted necesita permanecer fiel en la asignación que se le ha dado. Necesita ser fiel. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. O sea, si tú no puedes demostrar fidelidad en cosas pequeñas, nunca vas a poder demostrar fidelidad en las cosas grandes. Amén. Dios no confía un ministerio a alguien que no sabe guardar fidelidad sirviendo a otros. La calidad del servicio que ejecutarás en tu propio ministerio solo es la amplificación de cómo estás sirviendo ahora bajo la dirección de otro. Hay gente que anhela ministerio, pero no es fiel sirviendo con una persona que Dios le puso como autoridad. Tu ministerio va a ser el reflejo de cómo tú funcionas siendo fiel a otro primero. Entonces hay gente que dice: no, yo anhelo, Dios me llamó para cosas grandes, pero ¿estás sirviendo primero en lo pequeño? Sirve y sé fiel primero en lo pequeño. Lucas 16:12 dice: y si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Si usted anhela ministerio, dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero primero tú tienes que ser fiel donde Dios te colocó para que Dios te envíe a lo tuyo. Yo fui fiel sirviendo en la iglesia de mi papá toda mi vida. De manera que cuando Dios me llamó, yo pude decirle: Señor, fui fiel sirviendo. Ahora puedo ser fiel en lo que tú me has llamado a hacer. Sirve con fidelidad en lo ajeno para que el Padre te dé lo tuyo. Amén. En Lucas capítulo 19 hay una parábola del Señor Jesús que habla acerca de un hombre que a sus siervos les repartió cierta cantidad de dinero, que la moneda se llamaba minas. Y el Señor Jesús narra la historia de este hombre que se fue lejos y luego volvió a pedirles cuenta. Y dice el verso 15, Lucas 19:15, dice: después de recibido el reino, al volver, sucedió que ordenó llamar ante él a aquellos esclavos a los cuales había entregado el dinero, para saber cuánto ganó cada uno. Llegó el primero diciendo: Señor, tu mina produjo 10 minas. Le dijo: bien hecho, buen esclavo, por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo diciendo: Señor, tu mina produjo 5 minas.
también dijo a este: sé tú también sobre 5 ciudades. Vea cómo la fidelidad genera productividad. El Señor le dijo: buen siervo y fiel. Entonces, ¿quieres saber si estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado? Observa y calcula cuánto has producido. También vea que la fidelidad produce autoridad. La fidelidad genera productividad y a mayor fidelidad, mayor autoridad. Fíjese que le dijo el Señor: por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. O sea, Él le produjo 10 minas. Y al otro que produjo 5 minas le dijo: tú vas a tener autoridad sobre 5 ciudades. O sea, que la autoridad es un reflejo de la fidelidad que tú tienes con Dios. ¿Me están entendiendo? Tercero, las condiciones para ser autoridad en el cuerpo de Cristo. Número 1, ser llamado por Dios. Número 2, ser fiel. Número 3, tener un espíritu de servicio. Marcos 10:42 dice: pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que suponen gobernar a las naciones se enseñorean de ellas, y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tengo más para compartir, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Póngase de pie, por favor. Lo que quiero que usted se lleve en su corazón es que usted es parte de un cuerpo y que usted es parte importante de ese cuerpo. Quiero que usted sepa que Dios le ha dado dones, habilidades para que usted funcione en el cuerpo de Cristo y que usted tiene que desarrollar lo que Dios le ha dado. Quiero que usted se vaya entendiendo que para poder tener autoridad en el cuerpo de Cristo, primero usted necesita ser llamado por Dios. Amén. Usted necesita ser fiel y usted necesita tener un espíritu de servicio. Dios desea usarte. Dios desea que tú seas una persona que Él pueda confiar en ti. Pero yo tengo que ser fiel. Tengo que permitirme ser llamado por Él. Y tengo que ser una persona que tiene un espíritu de servicio. Usted venga a la iglesia con este espíritu. A ver, no venga diciendo: a ver qué yo puedo obtener, sino que usted venga diciendo: ¿qué puedo yo entregar al cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo yo entregar y dar a mis hermanos? ¿Cómo yo puedo servir a Dios? A veces pensamos que el venir a la iglesia se trata de mí como persona. A ver qué Dios me va a dar. A ver qué Dios me va a hablar. A ver qué palabra el Señor va a desatar sobre mi vida. Querido, querida, no se trata de ti. Tampoco se trata de mí como pastor. Se trata de mis hermanos. Se trata del cuerpo de Cristo. Yo soy una parte importante. Usted es una parte importante. A lo mejor usted puede decir: pero si yo soy un dedo nomás del cuerpo de Cristo. Quítese un dedo de la mano. Vea cómo funciona. Usted es importante. Usted es valioso. Dios lo trajo a este lugar con una función. Imagínense, los chiquillos de multimedia no estuvieran en multimedia, no podríamos transmitir. Imagínense si Freddy y Anita no cantaran acá arriba, no podríamos dirigir la alabanza. Imagínense los hermanos que están en la puerta, o los hermanos que limpian los baños, o las hermanas que le hacen clase a los niños. Todos somos importantes. Ahora pregúntate: ¿cuál es mi función en el cuerpo? Dios tiene una función asignada para ti. La tienes que descubrir en el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos queremos acercar delante de ti, reconociendo, Señor,
que somos parte de un cuerpo. El domingo pasado, Padre, aprendimos que somos parte de una familia. Hoy aprendimos que somos parte de un cuerpo. Hoy aprendimos que hay un orden, que hay autoridades. Señor, que tú escoges a lo vil y lo menospreciado para servirte a ti, Señor. Papá, en esta mañana yo quiero pedirte que tú seas hablando al corazón de cada uno de mis amados, Señor, en este día. Y que tú seas hablando a su vida, Señor. Y que les seas hablando a qué tú les has llamado. Señor, queremos servirte a ti. Queremos servirte a ti, papá. ¿A qué nos has llamado, Señor? Somos todos nosotros parte de un solo cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que tú nos reveles y nos hables a qué tú nos has llamado, Señor. Háblanos, Dios mío. Trae claridad a nuestra vida. Señor, sácanos del fango, del lodo. ¿Cuántas personas quizás hay aquí en esta mañana que necesitan, Señor, ser quitadas del barro, Señor, o que están desesperadas y que no saben a dónde ir? Padre, yo oro en el nombre poderoso de Jesús, que en esta mañana, Señor, tú los seas llamando de muerte a vida, Señor, y los seas agregando al cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros es valioso y tiene una función y tiene un llamado y tiene un propósito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abre los cielos sobre nosotros, Señor. Derrama tu espíritu, tu presencia sobre nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y llámanos, Señor, a servir en lo que tú quieras que sirvamos, Señor. Trae entendimiento, Padre, de a qué tú nos has llamado, Señor. Trae ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y háblanos, y háblanos, y háblanos. En esta mañana quizás hay personas que necesitan tener un encuentro con Jesús, que a lo mejor dicen: pastor, yo no sé si soy del cuerpo de Cristo. En esta mañana el Señor está haciéndote un llamado a servirle, a entregar tu vida a Él, a entregar tu vida al Señor. La palabra de Dios dice que Él nos ama y que quiere tener un encuentro con nosotros, que Él nos ama y que tiene un propósito para nuestra vida. Si tú estás aquí en esta mañana, entonces porque Dios tiene un propósito para tu vida. Yo quiero hacer una invitación en este día. Todas aquellas personas que nunca han recibido al Señor en su corazón, que nunca le han dicho a Jesús: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y yo quiero que tú seas mi Salvador. O a lo mejor hay personas aquí que lo hicieron alguna vez, que alguna vez entregaron su vida a Cristo y confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero a lo mejor se apartaron de los caminos de Dios. Yo le pido a toda la iglesia que cierre sus ojos. Y quiero saber si hay personas. Cuando yo cuente 3, si usted es una persona que dice: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero que usted levante su mano para yo poder orar por usted. 1, 2, 3. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora, las personas que me levantaron su mano, quiero que por favor pasen adelante y vamos a orar al Señor. Vamos a orar, no tenga vergüenza. Vamos a hacer una oración de rendición al Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a rendir nuestra vida al Señor. Levante sus manos conmigo y repite esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador, que mi pecado me ha apartado de ti, pero en este día yo vuelvo a ti, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso a Jesucristo
como mi Señor y mi Salvador. En este día, borra todo lo malo. Dame vida nueva. Señor, que tu Espíritu me dé vida nueva. Y en este día yo pueda nacer de nuevo. En este día yo rompo todo pacto con el diablo, con el mundo, con las tinieblas. Dígalo fuerte. Y yo hago un pacto con Jesucristo y entrego mi vida a ti. Señor, hoy restaura mi relación contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Y detrás suyo hay una persona que le quiere dar un abrazo y que le quiere dar la bienvenida a la familia de Dios y al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor porque hoy hay fiesta en los cielos, porque hoy fue un día de salvación. Gloria a Dios. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te honramos en este día, Señor. Padre, y recibimos esta semana con expectación de que grandes cosas tú harás en nuestra vida, papá. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos sido edificados y podemos decir, somos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.